Bueno, estamos aquí con Juan Carlos Aravena. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hablo un poco sobre ti, de estas dos partes que además son como las dos mitades que aparecen también en el libro, ¿no? Estas dos grandes madres, pues yo creo que te representan a ti, ¿no? Porque es esa parte de ciencia, tú eres doctor cum laude de energías renovables, ingeniero y te dedicas toda tu vida profesional enfocada a la parte científica. Has recibido un premio que la verdad, te soy sincera, no sé bien qué premio es, si nos quieres contar un poco para que yo no diga nada mal. Ok, muchas gracias, Sofía. Encantado de estar aquí. Saludos a todas y todos también. Sí, es un premio que me dieron en una conferencia que hubo en Bruselas el año 2018. Se dan varios premios en distintas categorías por las contribuciones que se hacen en un congreso que era de energía solar fotovoltaica. Y dentro de una de las categorías fui uno de los premiados. Había más gente que fue premiado, pero es por ámbito temático. Mm, Eso, en resumen. qué bien, qué guay. La verdad que no había oído hablar de ello. Y bueno, luego toda la parte que tenemos, bueno, aparte has contribuido con artículos científicos. Bueno, no sé si quieres contarnos también sobre esto. Bueno, sí. En, en total son más de 20, ya bordean los 27 artículos, papers que se suelen llamar, de científico-técnicos. La mitad, un poco más de la mitad de ellos son artículos que se suelen llamar como revisados por pares, que son en revistas científicas de alto impacto, y las otras son contribuciones a congresos internacionales que son también como ideas preliminares de estudios, que también son revisadas y pasan por un filtro para luego ser presentadas en los congresos. Y justamente en uno de esos congresos fue que Mm, me dieron ese premio al cual hacías mención antes. qué bien, qué interesante. Vamos, estás súper al día, que es yo creo lo más interesante, que no por desprestigiar a nadie, pero no eres un profesor retirado, ¿no? Que se haya quedado ahí y yo creo que esto es muy interesante para hablar de estos temas y de el día de hoy, ¿no? Y bueno, como decía, estas dos caras, ¿no? De la moneda que presenta el libro, que es la ciencia por un lado y la espiritualidad por otro, pues tenemos contigo la suerte de tener a alguien que ha experimentado, ¿no? Diferentes experiencias que generan con chamanes de Latinoamérica, y bueno, si nos quieres contar también cómo esta exploración que has tenido por ese ámbito. Sí, por supuesto. De hecho, es curioso porque, primero, confesar de que jamás me imaginé que me iba a dedicar a la academia y mucho menos a la investigación científica. Eso jamás se me pasó por mi cabeza. Fue algo que se dio y se dio, de hecho, después de que tuve varias de una serie de experiencias que primero fueron espontáneas, sin buscarlas, y luego de eso, en vez de, lo voy a decir así muy sinceramente, en vez de ir a un psiquiatra por las experiencias que rompieron mi forma de ver el mundo, me fui a hablar con chamanes, con hombres medicina, con sabios que aún que viven en pueblos originarios que aún existen, principalmente en Sudamérica. Porque claro, cuando me pasaron estas experiencias involuntarias, espontáneas, la mayoría de ellas fueron en la montaña, en las montañas de la Patagonia, cerca de por donde nací y me crié, fueron tan transformadoras y no sabía cómo explicarlas y estaba en shock que, que luego al ponerme a indagar en literatura, en libros, me di cuenta de que lo que más se asemejaba era justamente a lo que describían filosofías milenarias de Oriente, pero también culturas chamánicas de Occidente, particularmente de Sudamérica. Entonces, lo que me quedaba más cerca era, era en esa época, que todavía ni siquiera terminaba formalmente de estudiar ingeniería electrónica, eh, eh, fui a hablar con chamán y ahí tuve otras experiencias así inducidas, ¿no? Por ceremonias sagradas y que, milenarias que se vienen haciendo y se siguen haciendo hasta los días de hoy. Y eso obviamente transformó tremendamente mi forma de ver el mundo
después de esto, perdona que me extienda con la respuesta, pero Pues sí. de hecho, después de... es curioso porque cuando era pequeño fui monaguillo, incluso pensé en ser sacerdote, en convertirme en sacerdote, y a los 14 años mandé al carajo la religión o lo que entendía por religión y me volví ateo y me volqué a la cosmovisión materialista durante más de 11 años, o 10, 11 años. Y luego de estas experiencias transformadoras que tuve en la montaña, no es que me haya cambiado totalmente mi forma de ver el mundo en ese momento, pero sin duda la derrumbaron. Y, y son experiencias que, en resumen, se puede decir que uno se da cuenta de que la realidad espacio-temporal es secundaria o es superficial, es periférica. Hay una realidad más profunda en la cual estamos poco habituados a estar porque estamos muy, no quiero decir distraídos, estamos muy estimulados por los 5 sentidos que entran por esta forma material que tenemos de procesar la información. Y claro, entonces lograr entender eso cuando pasan de la nada cosas que uno no se espera, es complicado. Sin embargo, tuve la suerte de que se comenzó a cruzar gente en el camino que me fue orientando, indicando dónde ir, con quién hablar. Y la verdad que fue un viaje que transformó mi vida, de hecho. Como te decía, yo jamás pensé en dedicarme a la ciencia, mucho menos después de haber tenido esa experiencia, haber hecho por 6 años y medio, 7 años clases de física para ingeniería. Y estaba así como diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? Después lo comprendí. Sí, Es como que es imposible. mira, es súper interesante esa pregunta. Te la puedo responder desde dos vertientes. Una es mi experiencia personal, que, que, que justamente ocurrió una transformación, porque como te explicaba, después de a los 14 años volverme ateo y volcarme en la cosmovisión materialista, estudié ingeniería varios años convencido de que solo el mundo material es lo que existe y el mundo físico y no hay nada más, y tuve esa transformación, en mi caso, experiencia personal, producto de esas situaciones que me surgieron involuntarias de la nada, que me hicieron percibir una realidad más profunda que parece más real que la cotidiana. Y que esa es una vertiente. Y la otra vertiente es lo que descubrí luego de ponerme a indagar sobre esto, ¿sí? Y con las cosas que me encontré es que es algo más común de lo que uno imagina, solamente que en estos tiempos parece ser como una especie de tabú. Hay muchos ingenieros que, como yo en su momento, indagan sobre estos temas de una forma poco conocida o muy underground o sin comunicarla, por justamente este miedo a esta dominancia de la cosmovisión materialista. De hecho y algo mucho más interesante es que en la historia de la ciencia moderna, que tiene poco más de 300 años, han habido muchos físicos, ingenieros, matemáticos y de otras áreas de ciencias que en ningún momento vieron un conflicto entre la ciencia y sus ideas espirituales, metafísicas o sus inclinaciones religiosas en algunos casos. Y da la casualidad que el factor común de la mayoría de ellos es que fueron grandes científicos.
fueron grandes descubridores o grandes pensadores que plantearon cosas revolucionarias. Hay una lista tremenda que se puede encontrar en el libro y particular y durante todo este periodo, después de que de alguna manera se estandarizó esta rivalidad que en realidad fue más con religión que con la espiritualidad como tal, ¿sí? Algunos de ellos, de esos científicos que se dieron cuenta que por la búsqueda los datos o la información los llevaba justamente a respuestas que la ciencia no puede responder, pero ellos percibían internamente que en la práctica existe una realidad. Luego, ya en el siglo pasado, ya se comenzó a revelar de que parece ser de que esa realidad más profunda está ahí, aunque todavía no se comprenda muy bien. Entonces, en resumen, claro, ¿qué es lo que hace a una persona racional? Vamos a hablar de una persona racional porque puede ser un ingeniero, pero también puede ser una persona de otro ámbito, que se haya formado en otro ámbito científico y que tenga esa creencia de que el universo es solo físico, es que existen las experiencias personales, primero, o experiencias directas en la que tú conoces algo tan cercano, no te ocurre a ti, pero conoces a alguien tan cercano que, que no puedes no creerlo si no lo has experimentado. Y, y luego la propia indagación científica, como tú planteabas, ¿sí? De hecho, la mayoría de los padres y creadores de la física cuántica en el primer cuarto del siglo pasado, ellos en realidad no es que hayan dicho de que la cuántica prueba un mundo espiritual o algo por el estilo. No es que a veces se tergiversa eso. Sin embargo, ellos no veían conflicto. De hecho, varios de ellos tenían ideas místicas, ¿sí? Tenían una concepción mística, que esa sí llegó a través de la indagación, ¿no? Y de darse cuenta de que en realidad esto que experimentamos como material no es la realidad última, sino que es algo que está muy latente, muy encima y muy como influenciada o que influencia mucho nuestros sentidos, ¿sí? Pero sin embargo, te des cuenta o no, a través de la investigación fundamental o por experiencias, se llega a las mismas conclusiones que filosofías de 5.000 años. Y ahora se me viene a la cabeza una tercera vertiente de cómo se llega a esto, es la investigación científica, pero de fenómenos que se suponen paranormales o que no cuadran dentro de la lógica materialista. Y de eso se llevan alrededor de 5 décadas investigando. Hay unos investigadores, unos profesores de universidades estadounidenses que son pioneros en esos temas que pues, algunos de ellos son las experiencias cercanas a la muerte, después se estudió la... Por autores ¿Cómo? nuestros, tanto Nacho Romón como Juan José López Martínez, que además son los dos gente también de ciencia. Nacho es economista y Juanjo es médico de urgencias, ha sido toda su vida y se ha encontrado irremediablemente con una realidad que no se puede negar. Y como dice Juanjo, la ciencia para él es la evidencia de que el 100% de los casos pase lo mismo, ¿no? Eso crea una evidencia. Y es que yo creo que ahora mismo hay mucha confusión, ¿no? Parece que la ciencia se ha quedado solo en lo que se puede demostrar completamente, que yo creo que también echar un vistazo a la historia permite ver que muchas cosas se han escrito sobre el papel y luego resulta que no eran exactamente así. Entonces, yo creo que estamos en un momento, y sobre esto también te iba a preguntar, como que qué ha pasado con la ciencia de hoy y qué se entiende por ciencia de hoy. Pero antes de que me respondas a eso, también quería apuntar que yo creo que también es un momento en el que la parte de creación, la parte de conectar con esa parte que han separado, ¿no? Más espiritual, más creativa, toda esta parte, eh,
es la parte que permite que la mente vaya primero, ¿no? Que se expanda más allá para luego intentar buscarle el camino más por la parte material, ¿no? Y yo creo que toda esa cohibición que hay del arte, ¿no? Yo muchas veces, como yo soy diseñadora, nos hablaban que las cosas que hacen a veces los artistas son los inventos que hay después. Porque claro, yo creo en mi cabeza sin ninguna limitación y luego llega alguien de ciencia y dice, uy, esto se puede hacer. Entonces, como que siento que es un momento, y por eso quiero plantearte esta pregunta ahora, de qué pasa con la ciencia a día de hoy, en el que la ciencia está como muy limitada, ¿no? Y que ha perdido a lo mejor su significado. Mira, yo creo que es una opinión muy personal, que igual como existe cierto desconocimiento respecto a que han habido científicos que nunca vieron eh, incompatibilidad entre ciencia y espiritualidad, eh, también hay cierto desconocimiento que no tienen por qué conocer tampoco, ¿no? Porque se promueven muchas cosas por los medios de comunicación masivos que muchas veces tergiversan la realidad, y eso es lo que prima, lo que domina el discurso colectivo. Es que la ciencia como tal eh, sí se puede decir que ha estado limitada en el sentido de que en los últimos siglos se ha focalizado en lo medible, en lo perceptible por los sentidos y las extensiones instrumentales, ¿sí? En lo que se puede explicar y reproducir y probar, ¿sí? Volver en la práctica es lo que se pueda replicar experimentalmente para poderlo comprobar de que cualquier otra persona lo puede llegar a los mismos resultados. Eso en cierta medida puede generar cierta restricción y noción de que, ok, la ciencia no puede hablar de cosas intangibles, ¿sí? Eh, sin embargo, ocurre que muchos de los científicos que han hecho grandes avances tecnológicos, como tenían esa apertura y esa conexión con el interior, les pasaba eso que tú acabas de describir como diseñadora, que no se limitaban a esos constructos o a esas leyes físicas, y sus ideas las concebían y luego trataban de materializarlas. Y hay muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, Michael Faraday intuía cómo podía funcionar la interacción de la electricidad y el magnetismo. Logró crear unos dispositivos, de hecho el padre de la inducción electromagnética y de los motores, eh, pero tardó 12 años en encontrar la ecuación matemática para describirla. ¿Sí? ¿Sí? Tesla es el ejemplo más cercano de la amplitud de la creatividad y la invención previo a la concepción material. Pero claro, como Nikola Tesla le llaman el mago olvidado, también han habido intereses detrás del entramado socioeconómico mundial que le han bajado el perfil a muchas de estas creaciones. Bueno, eso desde un punto de vista de cómo el científico, si es un auténtico científico, lo que menos puedes hacer es limitar la cabeza, ¿sí? Hay una frase de Einstein, de hecho, que dice que la mente solo funciona si es que es como un paracaídas, solo funciona si es que está abierta, ¿sí? Entonces, claro, hay quizás una concepción errónea de que si se encuadra en lo tangible, medible, con los constructos experimentales, sí, por supuesto. Hay muchas cosas que lamentablemente no se pueden estudiar con ese enfoque. Pero estamos en un punto en que la ciencia, con lo que ha descubierto justamente con instrumentos mucho más potentes, en que se abre un campo de posibilidades. Y hoy en día, si eres un auténtico científico, no puedes
de buenas a primeras rechazar algo porque está bajo unas leyes que, según unas asunciones preliminares, lo descartarían, ¿sí? Y eso es un ciclo del avance de la ciencia. Muchas veces pasa que en estos momentos lo que ocurre es que la ciencia materialista, basada solo en que lo físico es lo que existente, está en crisis. Entonces, eso podría describir y responder más específicamente tu pregunta. La ciencia, como se percibe colectivamente, está en crisis. Para muchos científicos, más de los que te imaginas, ya están en el siguiente paso, en el paso de la nueva ciencia, de la apertura a basarse en los datos de fenómenos que en el fondo demuestran que nuestras teorías actuales, sobre todo las de las mecanicistas, ya no cuadran. No quiere decir que no funcionen, porque gracias a ellas tenemos muchas de las cosas que son predecibles, que usamos diariamente, pero eso no significa de que sirvan para todo, ¿sí? La ciencia es como un edificio en el que a veces teorías y ecuaciones se van usando de andamios para ir construyendo teorías más amplias que en el fondo van haciendo un edificio más completo, por graficarlo de alguna manera. Entonces, en resumen, hay una concepción colectiva que no está actualizada, lamentablemente, a lo que está ocurriendo en el ámbito científico, ¿sí? Hay, Mm. hay mucho avance científico que todavía no ha pasado ni siquiera los libros y ya tiene cerca de 100 años de su descubrimiento. Hay otras cosas que son más nuevas, asociadas a los fenómenos paranormales o fenómenos de naturaleza espiritual, que son mucho más tabú y que hay mucha gente que tiene resistencia a eso, que lleva unas 5 décadas acumulando evidencia sólida, pero pronto eso ya debería ser algo estandarizado, ¿sí? Claro, Solamente que no llega a la sociedad. claro, yo creo que Que, lo que tú has dicho antes, que a lo mejor es un momento en el que, como tú dices, ¿no? Habrá, y tú lo sabes, ¿no? Que hay más científicos a día de hoy hablando sobre esto, investigando sobre esto, pero yo creo que es un momento donde se controla mucho la información y a lo mejor por esto no hay ese conocimiento colectivo, como dices tú, ¿no? Esa concepción que tenemos las personas que tampoco pertenecemos a la ciencia, seguimos viéndolo de esa manera, ¿no? Porque yo creo que no se permite, a lo mejor, que hasta, claro, como es algo que no se puede poner sobre un papel y decir esto es así, pues yo creo que no se permite que se conozca tanto, ¿no? Pero vamos, yo estoy segura de que, como dices, y yo de algunas cosas que sí que sé, pero parece, como dices tú, que es algo underground, ¿no? Que tienes que no te puedes fiar, parece, porque hay como desconfianza, ¿no? De estas investigaciones sobre cosas como las que has comentado, cosas paranormales, que es que además es que hay pruebas realmente. No hay a lo mejor una respuesta, ¿no? A qué está pasando, pero es una realidad y hay mucha gente que la está negando porque no tiene eso que le das, esas pruebas científicas, ¿no? Que puede haber sobre otros temas, como te pueden dar, que es lo que has dicho tú también, que a lo mejor son cosas que la gente está creyendo, pero que puede que en 100 años sean diferentes, porque como tú has dicho, son los andamios para una nueva concepción. Pero claro, la gente parece que necesita como esa seguridad para confiar en nuevas teorías o nuevas concepciones de investigaciones como las que tú comentas. sí, sin duda, de hecho, es algo particular que estamos viviendo en esta época, que algunos autores que he leído por ahí comentan que esta época que estamos viviendo va a ser incluso más revolucionaria que la revolución que desencadenó Copérnico con la teoría heliocéntrica. Más revolucionario que comprender de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no al revés, ¿no? Eh, claro, porque es una época en que un número importante de gente que se dedica a la ciencia, primero quizás por un rechazo a la institucionalidad religiosa,
se ha metido en la ciencia, pero hoy en día quien indaga seriamente en la evidencia de la ciencia es que no puedes negar de que la realidad es la realidad, hay una realidad más profunda que el espacio temporal, ¿sí? Que eso cualquiera que indague seriamente no puede negarlo. De hecho, hay algunos estudios como de precognición, de telepatía, incluso sobre la reencarnación, que hay un profesor de Estados Unidos que dedicó 40 años de su vida a crear un protocolo para validar o corroborar que niños hablaban de vidas pasadas, y eso es potentísimo porque en el fondo, imagínate que, que hay artículos científicos desde hace 5 décadas que hablan de la reencarnación y que tienen protocolos de prueba, implica de que somos, que lo que decían toda la sabiduría perenne de todas las culturas, de todas partes del mundo hace miles de años, que somos almas, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿sí? Y eso es tremendo. Claro, va a haber resistencia, porque la forma de ver el mundo es muy enraizada, está muy enraizada hoy en día y necesitamos para poder romperla de esa evidencia. Si no lo experimentamos por nosotros mismos, necesitamos que nos digan varias veces o nos demuestren varias veces con distintas fuentes, mira, eso que tú crees, en realidad, si no lo has experimentado, pues aquí está la evidencia. Y se está acumulando más. Entonces, ocurre que la ciencia en el último tiempo ha influenciado la forma de ver el mundo, ha calado profundo en nuestro pensamiento. Y, y por lo mismo, ella va a ser la que va a desmantelar esas concepciones que no es que hayan sido erróneas, sino que eran parte de un proceso en construcción, ¿sí? Jo, muy interesante verlo así, porque es verdad que a veces también estas cosas pueden parecer el enemigo, ¿no? Pero no, como dices tú, muy interesante verlo así, ha sido parte de poder llegar a este punto. Y yo creo que otra cosa que pasa ahora también, que como has mencionado, ¿no? Que la gente, yo creo que a veces no, estamos en un punto en el que no confía en su propia experiencia, ¿no? Como que parece que no es válido como argumento o como parte de que tú comprendas algo tu propia experiencia. Y yo creo que eso también es parte del problema, ¿no? Que a veces confiamos más en lo que ponga en una demostración, ¿no? Que en tu propia experiencia. Pero bueno, como dices tú, afortunadamente cada vez hay más datos, y va a llegar un punto, claro, en el que va a pesar tanto que ya no creas tú en lo que tú vives, lo vas a tener que creer por lo que te da la información también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso es lo que está ocurriendo. Si simplemente, como te digo, no se ha difundido con el suficiente alcance como tienen los medios masivos que dominan como un poco la información y controlan la información desde otras esferas, ¿sí? ¿Y por qué? Si te preguntas por qué, es curioso porque en la práctica es porque esta información que se está revelando hoy en día eh, es tan potente que puede autoempoderar al ser humano y dejar de depender de muchas cosas, sobre todo industrias multimillonarias que se nutren de tener al ser humano bajo unos paradigmas de creencia que son fáciles de controlar, ¿sí? Y de hecho, es interesante cómo los sabios y sabias de todos los tiempos llegaron a conclusiones con viaje hacia el interior, que es lo que promueve la espiritualidad, sea con o sin religión, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Sudamérica la mayoría de los pueblos nativos indígenas no podemos hablar de una religión, ellos tenían una vida espiritual de manera natural, se relacionaban con el mundo de los espíritus a través de plantas o ceremonias.
pero bueno, todas las culturas hablan del viaje al interior que nos permite llegar a conclusiones, ¿sí? Hoy en día no hacemos ese viaje interior, ¿sí? Sin embargo, los científicos, después de 3 siglos y algo, haciendo un viaje totalmente opuesto hacia el exterior, han comenzado a llegar desde el siglo pasado a las mismas conclusiones que antes. Entonces, es cosa de tiempo de que se difunda, por ejemplo, que hay varias prácticas espirituales milenarias que están totalmente validadas científicamente por sus efectos que tienen a nivel psicológico, emocional y físico. ¿Qué implica esto? De que si un ser humano las aplica sin necesidad de ser parte de una filosofía o una religión mística o espiritual, simplemente aplicar las técnicas, las prácticas, hace que uno restablezca de manera natural y autónoma el equilibrio y deje de depender de muchas cosas que se venden en las farmacias y cosas por el estilo, ¿no? Y además, ¿qué hace esas prácticas que nos permiten interactuar con nuestro interior o dejar a nuestro interior interactuar a través de nosotros? Y eso hace que tengamos una concepción de una conciencia que mejora las relaciones no solo con nosotros mismos, sino que con los demás, con la naturaleza, con la tierra, y eso tiene un cambio tremendo en nuestra forma de comportarnos y ver qué tipo de sistema o tecnología apoyamos a sostener, ¿sí? Entonces, a mí me parece fascinante el descubrimiento que tuve luego de que se me sacudió toda mi forma de ver el mundo, porque siento que esa es la clave, cuestionarnos nuestra forma de ver el mundo y si nos chirría o nos hace ruido las cosmovisiones espirituales, indaguemos en la ciencia y nos vamos a ver que no es que validen esas cosmovisiones, sino que llegan a conclusiones que son sumamente similares, ¿sí? Y Joder, eso, interesante. ajá, y eso genera un cambio que transforma de manera impresionante la vida. Vamos, y una pasada además, te iba a preguntar ahora sobre eso, ¿no? Te quería preguntar si lo mismo ciencia y espiritualidad, pero yo creo que, o sea, perdón, religión y espiritualidad, pero vamos, yo creo que ahora mismo lo acabas de explicar, ¿no? Porque todo esto que nos hablas, de nuevo, son experiencia personal, ¿no? Y nos estás hablando de cómo reconectar contigo, o sea, acabas como sabiendo tú, ¿no? Parece que hemos perdido un poco esa brújula interna y además es que hablas de libertad, ¿no? Que yo creo que es algo que todos, vamos, al menos yo desde mi experiencia es como esa necesidad de libertad, ¿no? Que como has dicho tú, toda esta cúpula que tenemos ahora de este, podemos decirlo, el gobierno, ¿no? De la Organización Mundial, es que se ha perdido mucho toda esa parte, pero vamos, me parece increíble esta visión, ¿no? De cómo la ciencia y la espiritualidad permiten además, yo creo, comprender las cosas a partir de más el corazón o esa experiencia de sensaciones internas y por otro lado la mente, que también es algo que yo creo que a día de hoy en el mundo espiritual a veces está un poco mal vista, ¿no? Entre comillas, la mente, pero yo no lo creo así, ¿no? Yo creo que la mente es una herramienta que además una práctica espiritual yo creo que bien aplicada puede como, o esa sensación tengo yo de esclarecer la mente para no ver a través de unas ideas, sino utilizar la mente como una herramienta que, como dices tú, ayuda a comprender algo que a lo mejor no podemos explicar en un principio, pero ayuda a crear una concepción sobre eso, ¿no? Y yo creo que son como dos aliados, no dos cosas opuestas, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, un inciso antes de comentarte algo al respecto. En el libro me rescato una tabla He que visto. hay, sí, sí, una tabla de un sacerdote jesuita y paleontólogo. Era un religioso y científico, donde él plantea
las diferencias hace como un espiritualidad versus religión. Y ahí y él describe mejor que nadie las similitudes y las diferencias que hay, ¿sí? Muy resumidamente, la religión tiene esa componente o adquirió esa componente en algún momento de la historia que tú describes de que como que el ser humano entrega el control a algo, ¿sí? En cambio, la espiritualidad, hablemos de la auténtica espiritualidad, es un viaje hacia el interior, donde filosofías antiguas claramente marcaron pauta y tú puedes seguirlas para llegar a eso, pero eso no implica de que tú tengas que ser un comulgante, un partidario o no sé cómo llamarlo, alguien como que se quede con esos dogmas, sino que la Creyente, espiritualidad, perdón, un creyente, ¿no? un Como creyente, justamente, todas las prácticas espirituales antiguas, milenarias, lo que muestran sus marcos de referencia, lo que invitan es a desarrollar ese viaje hacia el interior para que uno pueda experimentar qué somos realmente, comprender qué y quiénes somos realmente, ¿sí? Entonces, en cierto modo, la espiritualidad es sinónimo de la religión, pero no es lo mismo. La espiritualidad es mucho más amplio. En uno de sus últimos libros de Borja Vilaseca, pone un concepto que también rescato en el libro, que es el de espiritualidad laica, ¿sí? Donde tú puedes, porque no todas las técnicas ni prácticas le sirven a la misma persona. A ti te puede resultar algo, te puede resonar algo y a mí algo totalmente diferente, pero de pronto de una corriente y de otra, tú puedes hacer algo que te resuena y con eso emprender tu viaje en conexión con tu interior, ¿no? Eso es un poco la espiritualidad laica, lo que no significa de que si tú perteneces a una corriente espiritual o a una religión, la tengas que dejar de lado, ¿sí? Porque somos seres humanos que necesitamos de comunidad, que también está bien, ¿sí? Lo importante es tener cuidado con los dogmas que muchas veces te pueden limitar y te pueden controlar y hacer que no seas tú mismo, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra, quería rescatar algo que mencionó en uno de sus últimos libros un astrónomo estadounidense, Carl Sagan, que de hecho fue conocido como escéptico por mucho tiempo, pero resulta que tuvo un compañero científico de otra área que le habló de unos temas, le puso la evidencia sobre la mesa que él no se había dado el tiempo para buscar y se dio cuenta de que, ok, estas cosas sí pueden ser validadas científicamente. Y no es que se haya abierto completamente a un tema religioso, sino que lo que planteó a él es que la ciencia no solamente puede ser compatible con la espiritualidad, sino que la ciencia puede ser una fuente profunda de espiritualidad si es que la experimentamos desde ese interior, desde donde concebimos la mente como una herramienta para comprender la experiencia interna y su relación con el exterior. Antiguamente no existía diferencia entre tratar de comprender lo exterior con lo interior. Eso se dio en torno al siglo XVI y XVII, ¿sí? Que se separó la parte material con la parte mental y que tenía que ver con temas metafísicos, ¿sí? Pero hoy en día se está volviendo a esa concepción de que, como decía antes, muchos científicos nunca vieron problema. De hecho, algunos científicos con ideas místicas decían que para ellos la ciencia era la herramienta de comprender la creación, de comprender eso misterioso que se le puede llamar Dios, gran espíritu, conciencia universal. Se le ha dado distintos nombres. Algo interesante que ocurre principalmente en las culturas de América del Sur
es que, y también algunas de América del Norte, América principalmente, las culturas nativas, es que ellos no le llamaban a lo que se conoce en otras partes como Dios, que ese concepto igual estaba medio tergiversado. Ellos le llamaban, la traducción más correcta es gran misterio. Algunos le dicen gran espíritu, pero llaman gran misterio, ¿sí? Es eso que perciben que está ahí, del cual forman parte y de cual todo lo tiene dentro, y que es como el motor de todo, pero que se manifiesta en el mundo material. Y esa concepción era la que han tenido y siguen teniendo gente de ciencia de estos tiempos, en que dicen, ok, mi experiencia interior me revela, por sobre todo las leyes que hayan, de que hay algo en todo, y ocupo la ciencia como una manera de comprenderlo. No lo voy a poder comprender todo, la mayoría de ellos son muy humildes, ¿sí? No lo van a poder comprender todo, pero al menos ven con la ciencia como su forma de comprender ese gran misterio que está detrás, que otras culturas lo llaman el gran espíritu, la gran esencia, etcétera, o esa conciencia. Porque el viaje es el interior, despierta la conciencia, pero no la conciencia que nos hace estar despiertos, sino que esa conciencia que se percibe en los estados en que hay menos actividad cerebral y, y donde el ego se disuelve, ¿sí? Y la mente se pone al servicio de eso. Una pasada, sí, todo lo que acabas de decir. Totalmente. Además que yo creo que lo bonito de la ciencia para mí es que no puede, como tú dices, explicar el por qué, ni yo creo que no es capaz de acoger cómo funciona todo el universo de verdad, ¿no? Toda esa parte, porque no se puede explicar, ¿no? Pero yo creo que sirve para, o así lo veo yo, esa parte bonita que tiene de encontrar esa lógica a cómo funcionan las cosas. Pero claro, yo creo que a veces intentar eso, explicarlo todo a través de la ciencia o confiar solo en todo lo que se puede explicar, ahí es donde se pierde esta parte tan grande que es la espiritualidad. Así que, bueno, creo que es una pasada, ¿no? Todo lo que nos cuentas, una visión súper interesante. Y bueno, yo creo que a todo esto, claro, la gente estará escuchando y se preguntará, vale, pasa todo esto, pero ¿yo cómo puedo hacerlo? Yo que no soy de ciencia, yo que no conozco todo esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y por qué en tu libro lo muestras como que es un proceso individual que tiene que vivir cada uno, ¿no? Para hacer esta reunión entre estas dos grandes madres, por qué lo tiene que hacer cada uno y cómo lo hace. Ok, eh, es un proceso individual, sin duda, sin duda. Eh, Obviamente hay técnicas que pueden ayudar, pero es importante porque la auténtica espiritualidad no trata de creer, es más bien, tiene más que ver con experimentar, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y de hecho es lo que creo que es una de las cosas más importantes. Eh, que no es que necesitemos creer ciegamente en todo, lo que necesitamos es experimentar lo máximo posible. Hoy en día hay demasiada distracción para los sentidos, entonces es muy tentador experimentar lo que se viene como dato, como información en el día a día. Entonces, desde ahí es muy difícil comprender, y además es mucho más difícil, y dudo mucho que se dé desde las altas esferas de la sociedad, desde las altas esferas políticas, instituciones religiosas e incluso instituciones científicas, porque los intereses van por otro lado, van por totalmente el lado contrario, van por mantenernos distraídos, ¿sí? Porque es mucho más fácil controlar a un ser humano distraído que a un ser humano que se mira a su interior y reconoce su naturaleza esencial y se empodera y desde ahí vive y contribuye a mejorar el mundo, ¿sí? Entonces, como no va a venir, por lo pronto al menos, no va a venir desde las altas esferas, es un proceso que se tiene que hacer de manera individual.
Y en el libro lo que propongo es lo que denomino la autotransición de la conciencia, ¿sí? Que es un proceso de 3 etapas, que lo puede llevar a cabo cualquier persona, ¿sí? No hace falta que te dediques a la ciencia ni nada. Es un proceso de 3 etapas que son muy, si uno lo piensa así como muy fríamente, son muy básicas, ¿sí? La primera es el cuestionamiento, ¿sí? Que llega un punto en nuestra vida en que nos empezamos a cuestionar y a sacar nuestras propias conclusiones. Eso nunca debería dejar de ser porque eso nos aleja de nuestra comunicación con nuestro interior, ¿sí? El estar evaluando sobre todo nuestras creencias. Entonces el cuestionamiento viene de hacer un cuestionamiento serio de qué es lo que nos inculcaron en la cultura que hayamos, en el lugar donde hayamos nacido, cuáles fueron eh, esas creencias que nos implantaron, nos impusieron sin ninguna mala intención probablemente. Eso es lo primero. ¿Y qué es lo que creo en este momento? ¿Sí? ¿O cuál es la cosmovisión que adquirí en el entorno que me crié y cuál es la cosmovisión que tengo actualmente? Luego de eso, esa cosmovisión hay que revisarla con las ideas convergentes entre la sabiduría perenne y la ciencia de vanguardia, ¿sí? Una vez que se hace esas como 3 pasos del cuestionamiento, ¿sí? Viene el segundo paso, que es la comprensión, ¿sí? Y la comprensión es darnos ese tiempo para contrastar internamente si es que sigue teniendo sentido eso que creía, que creo, y qué tan en consonancia está con lo que hoy en día se sabe con la ciencia de vanguardia y que tiene convergencia con la sabiduría perenne, ¿sí? Esa comprensión tiene 3 aspectos básicos que tienen que ver con la unidad del universo, con que somos almas, seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿sí? Y que somos participativos en este universo, ¿sí? No es que las cosas nos pasen porque alguien decidió afuera que nos van a pasar, ¿sí? Eh, y, ¿Y por qué se llama autotransición de la conciencia? Porque llamándole a eso que denominan gran misterio, gran espíritu, Dios o como sea, si tú lo resumes en una conciencia universal, eh, el hecho de que todo sea una misma cosa, ese todo es una gran conciencia que se individualiza aparentemente a través de un alma para experimentar este plano, ¿sí? Que eso es una sabiduría perenne, común en todas las culturas, y que aunque la ciencia no lo va a decir aún que es así, uno puede encontrar evidencia que puede armar ese rompecabezas, ¿sí? Ese puzzle, perdón, el rompecabezas decimos en Chile, ese puzzle, También, aquí también. ese, ese puzzle que termina convergiendo con esas ideas, ¿sí? Entonces, esa comprensión es la que luego hay que llevarla a cabo a través del tercer paso, que es la interiorización. La interiorización es llevar en el día a día esa comprensión. ¿Cómo se lleva en el día a día en esa comprensión? Hay múltiples maneras y las mejores maneras son las diferentes prácticas espirituales y la mejor manera para ti, para mí o para cualquiera de los que está escuchando es la práctica espiritual que resuene más o que le acomode más a cada uno. Hay muchas, ¿sí? Pero el simple hecho de tener una práctica de vida incorporando, aunque sea micro rituales o micro momentos al día, pero varias veces al día, esa comprensión, interiorizar esa comprensión de que somos más que
cuerpo que habitamos por un rato nos, nos permite reconciliarnos primero con nuestra naturaleza espiritual y de ahí reconciliarnos con lo que sea, con quien sea. Y eso desencadena un cambio en la forma de ver el mundo, un cambio en la forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestras amistades, con nuestras familias, con nuestra comunidad, con los seres vivos, con la naturaleza, con el planeta. E incluso uno de los beneficios más potentes es que nos restablece la salud al comprender que somos parte de un flujo universal, ¿sí? Mm. Y nos da nos da motivación por la vida y sentido de propósito, desde el cual, desde ese interior, con esa comprensión, podemos poner al servicio nuestro corazón, mente, nuestras manos, a crear un mundo, una humanidad más armónica. Yo creo que vamos, te iba a preguntar que por qué hoy, ¿no? Es el momento de esta reconciliación, pero yo creo que lo has explicado tú ahora mismo y yo creo que es el momento de, como dices tú, en el que está habiendo mucha enfermedad, yo creo, y mucha falta de propósito, como acabas de decir, y yo creo que es en gran parte por esa desconexión, ¿no? Contigo mismo. Es que la gente tiene una enfermedad y lo ves como algo fuera de ti, ¿no? Algo que te pasa y que tú no sabes que te pasa. Y con el propósito igual, ¿no? Hay una pérdida de sentir por qué vivo, ¿no? Y todo esto que nos dices, que además te iba a decir también, qué iniciaciones ofreces tú, ¿no? Porque hay, habrá gente que dirá, vale, pero yo no tengo ni idea, no sé por dónde empezar y a lo mejor puedes empezar por un lado, que eso yo creo que también, como has dicho tú, no tiene por qué haber una cosa, no hay una varita mágica, no hay una práctica espiritual, ¿no? Y tampoco yo creo que hay una para toda tu vida. Yo creo que puedes empezar por un camino, acabar en otro y así, o compaginar, como dices tú, como no son dogmas, no tienes por qué creer en una sola cosa ni aislarte con lo que pueda darte una de estas sabidurías, sino que puedes alimentarte, yo creo, de todo lo que quieras. Bueno, cuéntanos un poco lo que haces tú o qué talleres o qué puedes ofrecernos. Sí, mira, antes de eso quería comentarte de que algo también que resalto en varias partes del libro es justamente la importancia de la forma de ver el mundo, de la cosmovisión. Y de hecho, hay un físico en particular que fue amigo de Krishnamurti, que fue también bautizado por Einstein como su hijo espiritual y fue denominado por el Dalai Lama como su gurú científico. Estoy hablando de David Bohm, que él argumentaba de que la mayoría de las crisis que vivimos actualmente en este planeta, crisis a nivel social, a nivel económico, a nivel de naturaleza, de medio ambiente, de clima, todo, desencadena en esta forma fragmentada de ver y separatista de ver al mundo. Entonces él plantea que una como visión adecuada a lo que él descubrió en la física, este todo, este campo unificado que hay detrás, ver la mente humana, comprender de que somos parte de un todo, es lo fundamental para restablecer el equilibrio dentro de uno y en la sociedad, ¿sí? Mm. Entonces, eso quería rescatar para reforzar un poco el argumento de la comprensión y de la interiorización que vienen después del cuestionamiento y las ideas convergentes entre ciencia y espiritualidad. Algo que necesitamos porque estamos en un momento, yo creo, de completa desconexión y de falta de felicidad, yo creo, por estas cosas, porque estamos desconectados y no tenemos rumbo, no tenemos esa pasión, ¿no? Esa energía que sale de dentro cuando sientes que tienes que hacer algo, ¿no? Porque tienes ese propósito, y como dices tú, de ofrecer esa cosa al mundo y es que eso te hace feliz. Y yo creo que es un problema ahora esto. Así que lo Sin veo duda, necesario. por lo mismo es un proceso individual, nadie lo va a hacer por ti, ¿sí? Mm, Entonces, en mi caso, eh, basado en todo esto que descubrí después de ese proceso que tuve, una vía es el libro y seguir los pasos que se plantean en esa autotransición de la conciencia, que en el fondo dan las bases, ¿sí?
Y luego, algo que estoy comenzando a hacer es talleres que en principio lo he denominado cómo vivir desde la conciencia. Claves para vivir desde la conciencia, que se basan fundamentalmente en lo que se plantea en el libro, ¿sí? Entonces, esa va a ser la vía por la cual, por mi parte, voy a intentar desencadenar en las personas que existan un viaje, una transformación hacia su interior, poniendo justamente esto que hablábamos antes, las bases que tienen que ver con la evidencia científica actual y su convergencia con la sabiduría perenne, y, y algunas herramientas que he explorado yo que no necesariamente, y técnicas que no necesariamente te van a servir a ti, pero las puedes probar y luego tú con eso eh, encontrar tus propias prácticas que te permitan justamente llevar esa vida diaria que cada vez más te mantenga conectado y funcionando desde el interior. Y digo así porque se viene, sí, naturalmente, como desde el corazón, que se dice muy simbólicamente en muchas corrientes espirituales y místicas, que en vez de la mente. Porque cuando se pone el foco en el corazón, se crean, y de hecho hay, en esos talleres también, voy a mostrar la evidencia de un instituto de investigación científica que ha justamente indagado sobre eso, lo que ocurre cuando se pone el foco en el corazón, en la práctica, y que eso es medible, cómo se crea un flujo neuronal desde el centro cardíaco hacia la mente, en vez de al revés. Y eso permite de que se amplifique de alguna manera la intuición o que tomemos decisiones más armónicas y coherentes y no basadas un poco en las películas que nos podamos pasar en la cabeza. ¿Sí? O es, Entonces, ¿no? Vamos, yo no sabía que había alguna evidencia de que, ¿no? Que el punto de origen pueda ser el corazón y que algo acabe en la mente desde el corazón. Me parece súper interesante y yo creo que como estamos en este mundo en el que hay mucha desconfianza con toda esta parte de experiencia propia, ¿no? Yo creo que puede ayudar mucho ahora mismo esos apoyos de parte científica, ¿no? Porque yo creo que te permiten como confiar más en lo que tú vayas a experimentar. Porque, por ejemplo, a mí me dices ahora mismo eso, ¿no? Y yo de alguna manera para mí se convierte un poquito más en verdad algo que puedo estar sintiendo, ¿no? Entonces me parece muy interesante que en los talleres ofrezcas como estos apuntes, ¿no? Que te ayudan a entender también lo que te pasa, porque a veces yo creo que nos pasan cosas que no entendemos, ¿no? por supuesto, por supuesto. De hecho, es alucinante cuando uno va descubriendo y se va dando cuenta que intuiciones que tenía o cosas que venía descubriendo tienen pruebas científicas, ¿sí? Y esto es revelador. De hecho, es una técnica muy simple que se puede hacer en máximo un par de minutos, que ya te cambia un estado en el que uno lo percibe, pero que ha sido medido incrementalmente. Se llama la técnica de coherencia cardíaca rápida, ¿sí? O Quick Coherent Technique, que en el fondo, ¿qué hicieron? Midieron el, el patrón de emanación magnética, electromagnética del corazón con distintos estados emocionales, ¿sí? Y se puede ver gráficamente cómo un estado de miedo, de preocupación, genera ondas caóticas, desarmónicas. Pero luego de explicar esta técnica, se nota cómo se armonizan esas ondas. Y luego y es totalmente lógico, es una mezcla de respiración, porque aparte las técnicas de respiración, que muchas veces son muy simples, porque respiramos inconscientemente, técnicas de respiración muy simples nos pueden ayudar a conectar con ese interior. Y luego, ese paso adicional que descubrió este instituto de investigación, de poner en el foco en el corazón,
terminó descubriendo que se generan flujos de comunicación por el sistema nervioso desde aquí hacia arriba, ¿sí? Qué- Y sí, qué pasada, guau, pues supongo que todo esto lo contarás en tus talleres, así que si quieres dejar por aquí, contar un poco, no sé si tienes algunos previstos, fechas y programación un sí, poco. mira, de momento están desde abril. Probablemente va a haber alguno dentro de marzo, pero todavía no cierro la fecha. Sí, el 22 de abril en Zaragoza va a ser el... Ese ya está cerrada la fecha. Probablemente habrá uno en la segunda quincena de marzo, otro en la primera quincena de abril, pero lo iré comunicando a través de la página eventos de mi sitio web Ujú. y que tiene mi nombre de autor, simplemente www.juancarlososorio-aravena.com, o también ahí puedes encontrar un canal de difusión a través de Telegram, donde si te suscribes vas a poder ir recibiendo la información. Y bueno, estaba esperando justamente que saliera el libro eh, para comenzar con esto, eh, que de hecho se basa en varias de las experiencias que he vivido yo y lo creas o no, esa técnica que acabo de escribir la ocupo incluso diariamente cuando escribo artículos científicos, cuando estoy antes de entrar a reuniones, son 2 minutos, ¿sí? Y incluso menos el hecho de centrarse en respirar conscientemente y sentir el corazón. ¿Sí? Es algo transformador tremendo, pero hay muchas más, hay Mm, muchas más. El canto medicina es una herramienta también potente y técnicas de respiración hay muchas, ¿sí? Que son las que... Y hay más que están científicamente validadas, ¿sí? Pero que se conocen hace miles de años. qué pasada, qué pasada. Pues nada, para todos los que estéis escuchando, aquí está el libro, lo tenéis ya disponible. Y bueno, que estéis al día de todo esto que acabas de contar, de suscribiros o de estar atentos, porque vamos, a mí me parece una pasada. Y nada, vamos a terminar aquí. Darte las gracias, Juan Carlos. Ha sido súper interesante, de verdad. Yo creo que es una maravilla el libro, o por lo menos todo lo que nos has contado ahora me parece increíble. Así que muchas gracias por tu tiempo y gracias también a todos los que estéis escuchando ahora o después, cuando ya esté publicado. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Sofía, gracias por la invitación y muchas gracias también a todas y todos los que vean esto, hayan visto o lo vayan a ver después. Muchas gracias, de verdad. Pues muchas gracias. Cuídate. Gracias. Igualmente. Chao.